querido hacer una sesión un poquito bastante general, porque bueno, tenemos diferentes especialidades y mañana en concreto una componente de la unidad, que es la doctora González, hablará más de lo que es la técnica, el intervencionismo. A mí tenía ganas de hablar un poquito más del tratamiento. Ya sabéis que el dolor neuropático no hay mucha evidencia científica de los fármacos, qué fármacos funcionan, qué fármacos no funcionan, a veces tienen muchos efectos secundarios y era un poco pues intentar daros la opinión, explicaros un poquito y sobre todo, y lo más importante, que supongo que os lo imagináis, cuándo empezar el tratamiento, eso es de lo más importante. Primero hablamos un poquito de qué es el dolor, ¿no? Pues el dolor, hay una cosa que ya nos hace que sea un poquito complejo. ¿Por qué? Porque el dolor es una experiencia sensorial y emocional que puede estar ligada a una lesión o no. Si partimos de la base aquí, siempre va a ser un poquito más complicado, ¿no? El tratamiento y el definirlo. En nuestro caso, cuando hay lesiones de plexo, ¿qué dolor va a aparecer? Dolor neuropático. El dolor neuropático es un dolor muy invalidante, afecta mucho la calidad de vida de los pacientes, ¿vale? Generalmente es un dolor originado por patologías que afectan al sistema nervioso central, en nuestro caso no es el que estamos hablando ahora, sino al sistema nervioso periférico, ¿vale? Y sobre todo tendremos una afectación de la calidad de vida muy importante en el paciente, ¿vale? Y bueno, simplemente algún dato que se presentó en la IAS, que es la International Association of Studies of Pain, que es una de las, yo creo que la más importante a nivel de dolor a nivel mundial, porque engloba diferentes especialidades, pues bueno, realiza estudios demográficos y demás en diferentes países y se vio que un 17% de los pacientes en el Reino Unido consideran que el dolor neuropático es peor que morirse. O sea que ahí ya podemos pensar qué tipo o la afectación de los pacientes que vamos a tener. ¿Vale? Simplemente quería comentar un poquito, ¿no? Pues, de epidemiología, pues bueno, sabemos que entre el 7 y el 8% de los pacientes que presentan dolor crónico tienen un dolor neuropático asociado. ¿Vale? Y sobre todo, pues bueno, aquí, como veis, el dolor neuropático puede aparecer desde problemas periféricos a pacientes con VIH, pacientes neoplásicos, o sea que no únicamente tendremos dolor neuropático con las lesiones de plexo, y yo lo que quería era daros un poquito una visión así más general, ¿vale? Fisiopatológicamente, ¿por qué se produce este dolor neuropático? Surge por la actividad generada en el sistema nocioceptivo por el cual no hay una adecuada estimulación de las terminaciones nerviosas periféricas, ¿vale? Muchas veces los cambios fisiopatológicos que encontramos en la lesión de plexo o en la lesión nerviosa es independiente del evento, o sea, a veces lo que encontraremos en el nervio es independiente de que sea traumático, por avulsión, ¿vale? Los cambios fisiopatológicos que se originan, Y sobre todo, uno de los problemas más importantes que tendremos, que esto nos lo dará la propia evolución del paciente, es los síntomas de sensibilización central. Cuando tenemos sensibilización central, ahí ya es un paciente bastante más complejo de tratar el dolor, ¿vale? Generalmente, de la sensibilización central, ¿qué podemos ver? Podemos ver que suelen tener un dolor desproporcionado para el estímulo. Antes el doctor Yusa nos explicaba también un poco de estos dolores desproporcionados. Muchas veces no hay un estímulo identificable y el paciente continúa con dolor y en otras ocasiones un estímulo insuficiente le provoca dolor, que sería una disestesia. Por tanto, todo lo que es el dolor neuropático asociado a lesiones plexoperiféricas de nervio es un dolor patológico, no es un dolor, no tiene una función protectora, que es lo que el dolor en principio tiene una función protectora para protegernos de lo que nos va a provocar ese daño. De manera muy rápida, simplemente lo único que quería era poneros una diapo de, bueno, nosotros la lesión la tendríamos aquí, o preganglionar o posganglionar, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Una vez tenemos aquí la lesión, perderemos la comunicación con el tracto espinotalámico. El tracto espinotalámico es la vía del dolor que comunica con el tálamo y envía las terminaciones al córtex, es la vía aferente del dolor, ¿vale? El tálamo tenéis que interpretarlo como si fuera un centro de paquetería, ¿vale? Y de ahí salen los caminos a las diferentes zonas. Pues del tálamo enviaremos las conexiones a las diferentes zonas del córtex, ¿vale? Porque el dolor se conecta con el córtex. Por tanto, los pacientes que tienen dolor tienen alteraciones psicológicas, y es una asociación real, es la conexión del tálamo con córtex, ¿de acuerdo? Muchos mecanismos periféricos del dolor, hay un montón de receptores, todo esto, claro, tenéis que contar que al haber una lesión de plexo, muchas veces, ¿por qué se origina tanto dolor? ¿Por qué? Porque el córtex sigue enviando señales. El córtex envía más señales, las multiplica hacia esa extremidad que no recibe respuesta. Y ese
esa multiplicidad de señales que envía se interpretan como dolor. ¿Vale? Lo que os comentaba hace un momentito, tracto espinotalámico, llega a la vía aferente del dolor y se comunica con el tálamo. El tálamo tiene conexiones con la amígdala, por tanto, el dolor tiene una afectación emocional. Tiene con centros a nivel frontal, tiene una alteración cognitiva, sensorial a nivel de temporal y también provoca alteraciones autonómicas. ¿Cuál es el problema? Que este estímulo continuo del tracto espinotalámico que conecta con el tálamo debido a ese dolor persistente o esa lesión persistente provoca una inflamación neurógena. Esa inflamación neurógena es la que va a predisponer a provocar una sensibilización central, que es donde tendremos uno de los mayores problemas. Nada, de manera muy simplificada, ¿qué sucede? Pues a nivel periférico tenemos una hiperexcitabilidad de las neuronas que no reciben la respuesta. A nivel central perdemos los mecanismos de inhibición. Hace un momentito, aquí nos lo he comentado, perdonad. Como veis, esta es la vía aferente del dolor, pero esto que veis aquí, esta línea azul, esto es la vía descendente inhibitoria. Nuestro propio sistema nervioso central tiene vías inhibitorias para inhibir ese dolor. Y eso también lo perdemos, ¿vale? Cuando tenemos una lesión de plexo. Y además, lo que os comentaba, hay una hiperexcitabilidad y lo que provoca la sensibilización central de las neuronas centrales, lo cual, al final, que es unas descargas nerviosas anómalas. Continuamente hay descargas en el nervio que son anómalas. ¿Cómo se interpreta eso? Como dolor, ¿vale? A nivel del dolor neuropático, pues tiene diferentes síntomas, ¿eh? Tenemos unos síntomas positivos, que suelen ser por una hiperactividad, perdona que hay aquí algún errorcillo, debido a una hiperactividad sensitiva, puede ser por alodinia, los positivos es como por mucha actividad, ¿vale? Pues entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Veremos la alodinia y la hiperalgesia sobre todo, y en cambio síntomas negativos, pues anestesia, hipoestesia y hipoalgesia. Todos tratáis pacientes complejos y todos sabéis que hay pacientes, y esto no lo puede explicar nadie, pero y vosotros que sois también muy expertos, hay pacientes que les duele a morir y hay pacientes que no tienen nada de dolor. ¿Causa? No lo sé, ni lo sabemos nadie, ¿eh? Y eso se encuentra. Hay pacientes con lesiones de plexo que van sin medicación, porque o muy poca medicación, en cambio hay pacientes que van súper medicados y no consigues controlarlos, y eso no es debido a la lesión, no sabemos cómo sucede, ni explicarlo, ¿vale? Y bueno, contar que muchas veces esas anomalías coexisten con el dolor, ¿vale? O sea, puedes tener desde síntomas positivos en una zona a síntomas negativos en otra. Por tanto, y una de las cosas más importantes, y vuelvo a venir un poco a lo que comentaba el doctor Yusa esta mañana, ¿no? que es muy importante, hay que explorar al paciente, hay que escucharlo, hay que localizar, y a raíz de ahí pues pediremos las pruebas diagnósticas, nos ayudaremos de diferentes mecanismos y diagnosticaremos cuánto dolor. Sabéis que es difícil ponerle un cuánto al dolor, porque simplemente el dolor es subjetivo, entonces por eso las escalas del dolor no se pueden evaluar bien, porque es subjetivo, pero sobre todo, y súper importante, explorar al paciente, localizar y escucharlo. Tenemos que escucharlo y que nos explique sus sensaciones o cómo va a funcionar su vida, porque estamos hablando que es una pérdida de una extremidad, que es pérdida funcional, ¿vale? No digo de una avulsión. Instrumentos de cribado, desde incluso los términos verbales que te dice el paciente, me quema, me arde, me pincha, todo esto nos orienta a si hay síntomas positivos o negativos. Luego tenemos diferentes métodos de cribado, el más utilizado es el DN4, es una escala, bueno, simplemente es como una encuesta, una escala que se hace al paciente, pues bueno, simplemente para ver si tiene más síntomas positivos y negativos y para valorar también en la evolución, ¿de acuerdo? Y muchos de estos test se pueden incluso cumplimentar en la sala de espera también, que bueno, pues te puede ayudar también un poquito en la evolución del paciente. Y como parte importante, pues bueno, vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento de estos pacientes es un tratamiento bastante complejo, porque además tenemos que contar una cosa. Esto viene a raíz de lo que os comentaba hace un momento del tema del tálamo, ¿vale? El dolor, ese estímulo que llega, no solamente produce dolor, se comunica con otras áreas del córtex y otros centros cerebrales, con los cuales los pacientes que tienen dolor asocian también un episodio de ansiedad, depresión, trastornos del sueño, y esto es el problema fundamental, que tendremos un deterioro funcional del paciente, no únicamente por la lesión, sino por todo lo que engloba. Y además en los pacientes con lesiones de plexo tenemos que encontrar también la pérdida funcional del uso de una extremidad, o sea, todo se suma, ¿vale?
Por tanto, muy importante, y es un poco a raíz de la unidad, ¿no? Un abordaje multidisciplinar. Ni a nivel de traumatología o especialistas de plexo pueden llevar solo al paciente, ni solo los de dolor, ni solo rehabilitación. Si no se les da un tratamiento conjunto, el paciente no se va a adaptar y al final es eso, van consultando, van saltando de un lado a otro, el paciente está mal llevado y ahí es donde tenemos los problemas, porque eso va a afectar en el pronóstico del paciente y en el pronóstico funcional también. Una de las desventajas, que son fármacos que no hacen efecto hoy. No es un desquetoprofeno que te lo tomas y te alivia, ¿vale? Los fármacos que se utilizan para el dolor neuropático tienen un retraso en el inicio de acción, ¿vale? Y sobre todo, ¿por qué tenemos que iniciar de manera aguda, rápida e intensa el tratamiento? Para intentar evitar lo antes posible la sensibilización central, porque ahí sí que se nos va a complicar un poco el tratamiento del paciente. Por tanto, si hacemos un diagnóstico y un tratamiento precoz, ¿qué conseguiremos? Reduciremos el dolor del paciente. Como están interconectados, conseguiremos una mejoría de la función física, una mejoría psicosocial del paciente, de su adaptación a su nueva vida, porque en el fondo es una adaptación a una nueva vida de manera aguda, porque estamos hablando que el señor Juanito hoy está bien, tiene un accidente, mañana ya no está bien y no estará bien mes a nivel funcional. Pues eso es complicado y eso hay que llevarlo en el paciente también. Y sobre todo mejorarles la calidad de vida. Por tanto, diagnóstico y tratamiento precoz es lo más importante, ¿vale? Tratamiento del dolor neuropático, diferentes. Tenemos desde los tratamientos no farmacológicos, que son complementarios al tratamiento farmacológico y creo que siempre que se tienen que realizar de manera muy precoz el tema de la fisioterapia, programas de control del dolor, incluso a nivel de psicología, ¿no? Pues también tratamiento de técnicas para autogestionarse el paciente, incluso el TENS. Bueno, todo lo que yo creo que se pueda asociar al tratamiento del paciente es bueno, ¿vale? Y bueno, esto es un estudio que se hizo en Bélgica y era un poco para dar un poco la visión de cuál es el problema muchas veces de los pacientes con lesión de plexo. Si os fijáis aquí, la gran mayoría de pacientes que tienen una lesión con un dolor neuropático están siendo tratados con paracetamol y AINES. No va a ir bien, porque el paracetamol y los AINES no le van a hacer nada al dolor neuropático, ¿vale? Únicamente hay evidencia, se ha demostrado evidencia de algunos antidepresivos y antiepilépticos, y los opioides cada vez están más en desuso para el dolor neuropático. Únicamente podrían estar indicados en el momento agudo. A la larga son contraproducentes, tendremos más efectos secundarios que beneficios, ¿eh? Pero en el momento agudo sí que se pueden utilizar. Desde antidepresivos, el gold estándar, el que tiene mayor evidencia científica, la amitriptilina, de los más antiguos que hay, pero es el que tiene una mayor evidencia. Luego tenemos la lírica y también se ha introducido en las últimas guías del 2017 la duloxetina, ¿vale? También se está utilizando para el tratamiento del dolor neuropático. ¿Cómo diferenciaremos los fármacos que utilizamos para el dolor neuropático? En función del sitio y del mecanismo de acción. Por tanto, si actúan sobre los receptores periféricos, ¿qué fármacos tenemos? La lidocaína tópica, ¿vale? Los parches, y de manera más secundaria, porque esto no se puede utilizar en el momento agudo, las capsaicinas. En este caso, en una lesión de plexo, nosotros esto no nos va a servir, ¿de acuerdo? Porque ese receptor periférico da igual que lo bloqueemos. El problema no está en una lesión periférica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué haremos? Pues también se utilizan fármacos que actúan sobre fibras periféricas, tanto la carbamazepina y oscarbamazepina, que es un bloqueo de los canales de sodio, y aquí es lo que más vamos a utilizar en el dolor de plexo. Los moduladores espinales del dolor, es por un bloqueo de los canales de calcio y voltaje dependientes. Ampliamente conocidos y creo que son los que utilizamos más habitualmente, pregabalina y gabapentina. Luego podemos utilizar también moduladores de la inhibición central, porque es un inhibidor de la recaptación de aminas, es lo que os comentaba hace un momento, amitriptilina y duloxetina. Sobre los opiáceos en el momento agudo y en el momento agudo también pues, sobre los mediadores inflamatorios con los corticoides. ¿Vale? En el momento agudo, el tratamiento corticoideo inicial es bastante beneficioso para los pacientes. Yo a nivel de unidad del dolor lo que sí que os recomiendo, porque bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Que hay veces que no hay la disponibilidad de poder visitar al paciente, que te lo vean rápido en dolor, ¿no? Y a veces, pues muchas veces os encontraréis que tenéis que empezar algo de tratamiento hasta que lo podamos ver, ¿no? O hasta que el paciente sea visitado por el especialista.
Mi recomendación, y es las recomendaciones también a nivel de las guías clínicas, es muchísimo mejor usar la sinergia de fármacos que llegar a dosis topes de un fármaco. O sea, vas a tener mejores resultados con una pregabalina de 75 cada 12 y una mitriptilina de 25 que no dando pregabalina 300 cada 12. ¿Vale? El efecto sinérgico de los fármacos contra el dolor neuropático, ¿por qué existe? Porque actuamos en dos sitios. Si yo aquí te doy 600 miligramos, pero es que estoy solamente trabajando aquí. Si lo asocio con otro, estoy trabajando en dos zonas. Me va a permitir utilizar menos dosis con un efecto sinérgico. ¿De acuerdo? Y bueno, tratamientos de primera elección. Lo que os decía hace un momento, la mitriptilina, antidepresivos tricíclicos, es el gol estándar, ¿vale? Problema, hasta el mes no notamos los efectos, no tenemos niveles plasmáticos hasta el mes, o sea que a esto sí que hay que explicárselo al paciente, que se le iniciará un tratamiento, pero que ni mañana, ni pasado, ni la semana que viene va a notar mucha diferencia todavía. Y eso hay que explicárselo porque generalmente, ¿no?, los pacientes y bueno, la sociedad en que vivimos queremos celeridad, ¿no? Me tomo esto y estoy bien, ¿no? Pues es una de las cosas que hay que trabajar con el paciente y explicarles, ¿vale? A nivel, ahora se utiliza mucho la lidocaína, pero ya os digo que en la lesión de plexo no tiene ningún sentido. Y sobre todo lo que utilizaremos, yo mi recomendación es pregabalina y amitriptilina. Y la duloxetina si hay muchos más síntomas periféricos. Y de segunda elección no hay nada demostrado. Ese es el problema que tenemos ahí una batería de fármacos. Pero bueno, desde los opiáceos, tramadol, es lo que os he comentado. A la larga, no solamente para el agudo, a la larga son contraproducentes. Y nada más, si tenéis alguna pregunta, voy a ir un poco rápido.